Bienvenido y bienvenida por fin a este podcast que dedico especialmente al aprendizaje del español, pero a través de historias cortas. Estoy convencida que recuerdas las historias anteriores que publiqué. Si no, te dejo aquí el enlace en el cual puedes ver otros capítulos anteriores. Y en esta ocasión vamos a dedicar el aprendizaje de la lengua española a través de una historia de intriga. Si no conocías mi canal, bienvenido, por fin. Espero que te guste, así que dale like. Y si no estás suscrito, pues no pierdas más el tiempo. Suscríbete para que estés siempre al día de todos los vídeos que publico. Bien, lo primero que haremos es hacer una lectura de la historia en concreto, que es una historia de intriga que se titula Invierno. El objetivo es que puedas realmente disfrutar de la lectura y aprender sobre todo muy buena dicción y pronunciación. De hecho, tú puedes parar el vídeo, volver para atrás, volver para adelante, para poder repetir y volver a escuchar las veces que necesites la pronunciación de las palabras en español. Además, como es un podcast, lo que es ideal es que al igual no tienes tiempo de sentarte para ver el vídeo, pero sí, si estás limpiando la casa o estás yendo al trabajo, ponte el podcast, aprovecha para escuchar hablar en español, porque tú no eres consciente de lo muchísimo que estás aprendiendo a través de la escucha del español. Después haré un resumen con mis palabras para que puedas entender mejor el significado de esta historia. Y por último, iremos párrafo por párrafo, como en ocasiones anteriores, donde yo he querido seleccionar lo que considero más relevante, ese vocabulario y esas expresiones en español que te van a ayudar muchísimo a que mejores tu dominio de la lengua. Bien, repito, si no conocías mi canal y te interesa el contenido que estoy publicando, suscríbete y dale a like. Recuerda, tienes el PDF de todo lo que vamos a trabajar hoy aquí en la descripción, así que si quieres descárgatelo ya porque puedes ir siguiendo la lectura de todo lo que yo voy a ir explicando ahora. Además, también te dejo el enlace del libro de donde he extraído el cuento de hoy, que ahora explicaré de qué va, porque este libro lo puedes encontrar gratuitamente en las redes y te lo puedes descargar. Bien, como he dicho, esta historia se titula Invierno y forma parte del libro Cuentos de Intriga de la autora Carolina Dafne Alonso Cortés. Esta señora, que ya es una señora mayor, para mí ha sido todo un descubrimiento. Es una novelista española y tiene especial predilección, como yo, por las historias que tienen que ver con la intriga, con descubrir algo. Además, ha escrito otros libros que tienen que ver con la historia de personajes ilustres de España, pero sobre todo lo que le gusta a ella es darle ese aire de misterio y de intriga que nos encanta y que queremos también aprovechar para aprender mucho español. Bien, pues si tú estás preparado y preparada, estupendo, porque yo ya estoy preparada y vamos a empezar con la lectura del cuento de intriga Invierno. Invierno. Hacía mucho frío fuera. Yo lo sabía, por eso no quería salir. No es que allí dentro hiciera calor, he de confesarlo, pero no era lo mismo. Había estufas en los pasillos y aunque produjeran mucho humo y lloraran los ojos, al menos los muros eran espesos y protegían de la intemperie y de la humedad del río. Bajo el puente era mucho peor. Había una neblina que empapaba hasta los huesos, haciendo que el reuma te atenazara por las noches como unos grandes alicates. Yo estaba allí por poco tiempo. Tenía un compañero de celda muy dicharachero y por él supe que el río estaba helado. «Mal invierno», dijo moviendo la cabeza. «Algunos no verán la primavera este año.
Yo quería ver la primavera. En otro tiempo no hubiera temido al frío, pero ahora ya estaba viejo y tullido. No tenía fuerzas para enfrentarme con el exterior. Antes era distinto, le dije. La gente te echaba una mano. Ahora pasan de largo deprisa, como si estuvieras apestado. Al día siguiente, yo tendría que abandonar la prisión. Por más que le rogué al director que me dejara hasta el fin de semana, él no quiso oírme. Estaba empeñado en que saliera. Dijo que era la ley y el reglamento y algunas cosas más que no entendí. El guardián entraba varias veces al día en mi celda. Siempre me pareció el más humano de los empleados y hasta decían que ayudaba a algunos reclusos con dinero de su bolsillo. Eso ya no lo sé con seguridad. Es una buena persona, decían todos sus compañeros. Vivía cerca y de mañana su esposa y un niño pequeño lo acompañaban hasta la cárcel. Luego, ella le llevaba a mediodía una fiambrera con comida y los oíamos hablar. Al niño lo vi muchas veces. Era un chiquillo muy gracioso, tenía los ojos azules y unos rizos dorados. En verano, su madre lo llevaba a bañarse en el río. Fue allí donde yo lo conocí. El padre y yo habíamos hecho amistad. Me preguntó por mi familia y mis cosas y, como no quise contestarle, él me estuvo contando cosas de su niñez. Aquella mañana, la última de mi estancia en la cárcel, sentí que abría la puerta de la celda con llave. «Puedes marcharte», dijo. «¿Y si no quiero?» «Si no quieres, también te vas a marchar. Son órdenes del director. No puedes estar más tiempo aquí solo por un atraco callejero». «¿No podría guardar al final del invierno?», pregunté. «Hace mucho frío ahí fuera y no sé si podré resistirlo». Él me miró con sus ojos azules. «Lo siento», dijo, «pero tienes que irte». Me pareció inútil discutir. Era un funcionario honrado y no había forma de convencerlo, y menos de sobornarlo. Cuanto más que yo no llevaba una sola moneda en el bolsillo. «Toma tus cosas», dijo él. La vi brillar en su mano. Era una navaja pequeña, casi un mondadientes. A un niño lo hubieran dejado jugar con ella. «Toma», dijo, «no te la olvides, te puede servir». La cogí de su mano. No pudo decir más, pero chilló. Un momento después, su ojo derecho se había convertido en una masa sanguinolenta. «Lo siento, amigo mío», dije. «Sabes que te aprecio de veras, pero hace mucho frío y no quiero salir. Hoy me han dicho que está muerto, y aunque lo juro, nadie quiere creerme. Yo no quise hacerle tanto daño, no quise atentar contra su vida, pero las cosas, algunas veces, se ponen así». Fin. Creo que he puesto yo por aquí de mi cosecha un mucho frío, ¿vale? Pero la autora dice, pero hace frío, ¿de acuerdo? Pero hace mucho frío. Bien, ¿qué te ha parecido esta historia de intriga? Espero que te haya gustado. A mí me parece, por parte de la autora, de un gusto exquisito, pero también sencillo y directo. Creo que Carolina Dafne, con muy pocas palabras, nos ha descrito, nos ha realmente dibujado una historia que tiene mucho de psicología. Pensemos que esta persona, sí, hemos descubierto a lo largo de la lectura que está hablando de una persona que está presa en la prisión en pleno invierno. Yo me imagino que esta prisión debe seguramente de estar en el centro de España, me la imagino en el centro de España en los años 50, con un frío terrible,
y esta persona sabe que es mayor, que ya está enfermo y que si ahora sale al exterior, lo más probable es que muera de frío y de hambre. La autora empieza explicándolo, ¿no? Nos dice que hacía frío, era invierno y nos podemos imaginar esa cárcel grande llena de presos que, a pesar de que es grande, los muros son espesos, anchos, fuertes. Son esas fortificaciones construidas en las cuales no se podía escapar nadie, pero al menos estaban a salvo del frío y de pasar hambre en la calle. Y este pobre diablo, que es este preso, que simplemente había cometido un delito menor, que era un atraco callejero, ¿sí? Un delito pequeño, estaba en la prisión por poco tiempo. Pero para él era mucho más importante poder permanecer dentro de la prisión que no fuera, ya que fuera para él era una sentencia de muerte. Y lo bonito de esto es que Carolina Daphne da un giro inesperado y se centra de repente en la vida, en la persona del guardia. Ese guardia que lo describe como una bella persona, una persona honrada, una persona buena, que ayudaba a los presos incluso con dinero de su bolsillo, que tenía una familia bonita, tenía a su mujer que lo acompañaba cada día a la prisión, que le llevaba su comida para que pudiera comer dentro de prisión y que tenía un niño, un hijo pequeño, nos lo podemos imaginar correteando por allí. Para ese niño pequeño era muy normal, no era nada especial ir al trabajo de su padre, y nos describe que ese niño tiene unos ojos azules llamativos y esos rizos dorados, esos rizos rubios. Nos imaginamos ese niño, esa imagen bucólica de una familia bonita, de una familia feliz, y realmente nos describe, nos hace querer a ese guardia, cogerle cariño porque es una buena persona. Y a pesar de que tiene un trabajo muy duro, que es ser guardia de prisiones, trata a los presos con cariño, con dignidad, los cuida, es una buena persona. Sin embargo, ¿vale? Volvemos a la realidad, salimos de esa imagen bonita, de esa historia fantástica, de esa familia bonita, feliz, unida, y volvemos a la realidad, a los pies, a tocar con los pies en la tierra, que es la realidad de la prisión. Y este señor que tiene que salir, tiene que tomar una decisión y aprovecha rápido, la única oportunidad que tiene, y es que cuando pone en sus manos para hacerle un favor, el guardia le ofrece una pequeña navaja, que es como un mondadientes, ¿de acuerdo? Algo pequeño, algo fino. Se lo pone, se lo facilita para que pueda sobrevivir fuera. El preso no lo duda ni un momento. Aprovecha esta ocasión, pero para salvar su propia vida. Es como un instinto animal de supervivencia. Lo que hace es atacarlo para cometer un delito mayor, para poder quedarse en prisión y de esa manera salvar su vida. Lo triste de todo esto es que él no esperaba, realmente no esperaba, que la herida que le había provocado en su ojo derecho realmente le provocó la muerte tan injusta al guarda. Bien, este es un poco el resumen que más o menos de donde yo saco las cosas que más me llaman la atención y las palabras que yo creo que te pueden ayudar para entender la historia. Pero déjame en los comentarios, ¿cómo te imaginas tú el final? ¿Sí? Ahora empezaremos párrafo por párrafo a ir explicando toda la historia, pero quiero que te vayas imaginando tú qué otro final escribirías de esta historia. ¿Cómo te imaginas el desenlace de esta historia de intriga? ¿Hubieras escrito un final diferente? ¿Hubieras puesto más personajes? Escríbeme en los comentarios cómo te imaginas otro final de la historia. Bien, ahora vamos a continuar, como había prometido, párrafo por párrafo, poco a poco, vamos a ir puntualizando y marcando palabras que he ido subrayando y expresiones
que creo que te van a ser muy útiles para ir mejorando tu español. Recuerda, también te dejo en el enlace el diccionario de la RAE para que tú también consultes, para que busques también el significado de nuevas palabras. Es una manera muy rica de aprender nuevo vocabulario en español. Bien, vamos allá, empezamos. La historia empieza. Hacía mucho frío fuera. Yo lo sabía. Por eso no quería salir. No es que allí dentro hiciera calor, he de confesarlo, pero no era lo mismo. Había estufas en los pasillos y aunque produjera mucho humo y lloraran los ojos, al menos los muros eran espesos y protegían de la intemperie y de la humedad del río. Bien, he querido remarcar, subrayar en este primer párrafo la perífrasis verbal he de confesarlo, he de confesarlo, he de confesar. Esta perífrasis es una perífrasis de obligación, he de confesar. De hecho, lo podríamos equiparar, podríamos intercambiarla con la perífrasis tener que. Tengo que confesarlo, tengo que hacerlo. Bien. Me gusta esta expresión porque cuando utilizamos esta perífrasis he de confesar algo, es cuando realmente tenemos que ser muy sinceros. Es un acto de manera libre confesar, decir algo que realmente me cuesta un poco, ¿sí? Por ejemplo, he de confesar que no me gustan las espinacas. He de confesar que me encanta que vengas todos los martes, ¿vale? O tenía que confesarlo finalmente, tenía que ser sincera, ¿de acuerdo? Bien, te dejo en la descripción, ¿vale? Del vocabulario muchos sinónimos para que tú tengas más opciones. Es importante que tengas opciones y palabras de sobra para que cuando te encuentres en lecturas o escuches en la televisión discursos en español, tú tengas opciones y vayas descubriendo, ¿vale? Palabras nuevas. Por ejemplo, esta perífrasis, he de confesarlo, podemos también sustituirla por palabras como declarar, manifestar, contar, decir, descubrir, relatar, ¿de acuerdo? Sí, son palabras, son verbos que te pueden servir como sinónimos. Bien, seguimos. No era lo mismo. No era lo mismo. Aquí tenemos una locución, ¿de acuerdo? En la cual lo que queremos decir es que es diferente a la realidad, ¿de acuerdo? Él lo que expresa aquí no era lo mismo, es que aunque estuviera dentro de la prisión, realmente las circunstancias no son las mejores, ¿de acuerdo? Pero es que no era lo mismo que estar en la calle, ¿de acuerdo? Vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo, cuando era pequeña, mi abuela nos hacía macarrones con carne buenísimos. Los macarrones que hace mi madre, bueno, son buenos, sí, pero no es lo mismo, ¿sí? O no era lo mismo que los macarrones de mi abuela, ¿de acuerdo? Bien, usamos esta locución cuando queremos realmente comparar dos realidades. No era lo mismo. Seguimos. Estufas. ¿Qué son las estufas? Las estufas son aparatos destinados a calentar, ¿de acuerdo? Pueden ser estufas de tipos muy diferentes, por ejemplo, estufas eléctricas, estufas de combustión, de leña, de muchos tipos, ¿bien? Entonces, el objetivo de una estufa es calentar, ¿vale? Hoy en día podemos utilizar estufas, pero normalmente tenemos calefacción en las casas. Bueno, pues imaginaos ese recinto con muchas estufas, seguramente eran estufas de leña, con humo por todas partes, ¿de acuerdo? Que era incluso difícil respirar, ¿de acuerdo? Pues esos pasillos, para intentar combatir el frío, estaban llenos de estufas. Seguimos. Aunque es una conjunción adversativa, también puede ser concesiva. Aunque lo que hace nos sirve para contraponer conceptos, ¿de acuerdo? En el texto nos dice, aunque produjera mucho humo y lloraran los ojos, es decir, a pesar de, ¿sí? Aunque teníamos esa realidad y era complicada, era preferible, ¿de acuerdo? Ejemplos, por ejemplo, yo no sé, aunque estaba enferma, fui a trabajar, a pesar de,
que estaba enferma, fui a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, esta conjunción nos es muy útil para contraponer ideas, a pesar de, o pero, o siquiera, ¿vale? Por ejemplo, también, tengo muchos libros, aunque me gustaría tener muchos más, ¿de acuerdo? Bien, aunque, pero, más, a pesar de, siquiera, podrían ser sinónimos, ¿ok? Bien, seguimos. Humo. El humo no es más que la mezcla de gases, ¿no?, que se producen por la combustión de alguna cosa o de algún material, ¿no? El humo que sale de una hoguera, de una chimenea, el humo de un cigarro, ¿vale? Ese humo que sale compuesto de carbono y de partículas y que pueden estar en cualquier parte. Cuando hay un incendio, ¿vale?, nos podemos intoxicar incluso del exceso de humo, ¿vale? Espesos. Espesos es un adjetivo que viene a decir algo que es una sustancia muy, por ejemplo, muy densa, ¿de acuerdo? Muy densa, con mucha densidad, ¿vale? El humo, de hecho, podríamos decir así, o una niebla espesa o un humo espeso, hay tanta cantidad, es tan denso que no podemos ver. Aquí, de hecho, atribuye el adjetivo a espeso a los muros. No sería de hecho un adjetivo que usamos con muros. Los muros son amplios o finos, ¿no? Pero no espesos. Pero yo creo que Carolina utiliza aquí expresamente este adjetivo porque nos hace volar nuestra imaginación como algo que realmente es denso, grande, fuerte, ¿de acuerdo? Difícil de atravesar, esos muros espesos. ¿Ok? De esas rocas, seguramente construidas con rocas. Por ejemplo, cuando lo atribuimos a comida podemos decir esa salsa de calçots. Sabéis que las calçotadas es algo muy típico aquí en Cataluña, que las comemos los calçots con la típica salsa tradicional, salsa romesco. Bien, podríamos decir, la salsa romesco te ha salido muy espesa, ¿sí? Es espesa, ¿ok? Bien. Intemperie, me encanta esta palabra, intemperie. De hecho, intemperie también lo podemos utilizar como locución adverbial, a la intemperie, a la intemperie. Quiere decir que dormimos bajo las estrellas. Sinónimos, por ejemplo, podrían ser al raso o al sereno, es decir, no tenemos un techo. Las personas, de hecho, sin techo duermen a la intemperie, ¿de acuerdo? Y en verano, por ejemplo, en verano es fabuloso dormir a la intemperie. El problema es tener que dormir a la intemperie en invierno. Pero en verano, por ejemplo, es una maravilla, por ejemplo, dormir bajo ese cielo estrellado. Estamos a la intemperie, al raso, al sereno. Humedad. La humedad es eso, es la calidad de húmedo, de mojado, algo que nos toca y está mojado. Es como, por ejemplo, esa ropa, ¿no?, que cogemos del tendedero y que no acaba de estar seca, está húmeda, no está seco, ¿no? Sinónimos de humedad podrían ser, por ejemplo, rocío, la niebla, el vapor, la impregnación, el empapamiento, ¿no?, remojo. Sí, es esa humedad, sobre todo por las mañanas, ¿de acuerdo? Cuando te asomas por la ventana y ves toda esa vegetación, toda la naturaleza cubierta por ese agua de rocío, eso es humedad, humedad. Bien, vamos a seguir con el segundo párrafo que he seleccionado. Lo vamos a leer y voy a marcar esas palabras o expresiones que creo que te van a ser muy útiles. Seguimos. Bajo el puente era mucho peor. Había una neblina que empapaba hasta los huesos, haciendo que el reuma te atenazara por las noches como unos grandes alicates. Yo estaba allí por poco tiempo. Tenía un compañero de celda muy dicharachero y por él supe que el río estaba helado. Mal invierno, dijo, moviendo la cabeza. Algunos no verán la primavera este año. Yo quería ver la primavera. Bien, aquí vamos a poner atención a la palabra neblina. Neblina, de hecho, viene de niebla,
¿vale? Una niebla que en realidad es poco espesa, es una neblina que sí deja ver a contraluz, tú puedes ver, ¿vale? Por lo tanto, esa neblina de las primeras horas de la mañana, ¿de acuerdo? Un ejemplo podría ser: cada mañana el pueblo, por ejemplo, está cubierto de neblina. Un sinónimo podría ser, por ejemplo, la bruma. La bruma es una niebla suave, poco espesa. Bien, pues nos imaginamos, en nuestra imaginación podemos ver cómo esos presos miraban por las ventanas de la cárcel y veían ese amanecer que tenía esa neblina. Empapaba. Empapaba quiere decir humedecer mucho, enteramente. Algo queda empapado cuando está totalmente mojado, ¿no? Por ejemplo, de repente sales del trabajo, no te lo esperas y está lloviendo y no tienes paraguas. Llegas a casa empapado o empapada, totalmente mojado. Hasta los huesos. Esta expresión, ¿vale? Es una expresión adverbial, es ponderativa, es una expresión para exagerar algo. Algo está empapado o te empapa hasta los huesos, o tú tienes la sensación de hasta los huesos cuando lo sientes en lo más dentro de ti, ¿vale? Es ese frío, por ejemplo, de zonas, por ejemplo, como aquí, las zonas de costa, donde el frío es tan húmedo que es que lo sientes hasta los huesos, es decir, es estar empapado totalmente. Esta expresión te puede ser muy útil para expresar este tipo de sensaciones, ¿no? Cuando tienes un frío o estás mojado hasta los huesos, lo sientes en lo más profundo de ti, hasta los huesos. Reuma. Reuma quiere decir todo lo que tiene que ver con el reumatismo. El reumatismo es esa enfermedad que lo que produce es ese dolor, esa inflamación de las articulaciones y que es muy, muy dolorosa. Y justamente las personas que lo padecen, que lo sufren, cuando están en contextos o en ambientes con mucha humedad, de hecho sufren más porque se inflaman mucho las articulaciones. Bien. Mi abuela, de hecho, ahora me acuerdo, mi abuela sufría también de reuma y tú podías ver esas manos, ese dolor, y cuando tenía que venir lluvia o hacía humedad te lo decía, ¿no? Que sentía ese dolor del reuma, especialmente por las noches, como comenta el preso. Atenazara. El verbo atenazar viene de hecho de tenazas, que ahora veremos lo que es una herramienta. Es un verbo transitivo y quiere decir que sujetamos con fuerza algo. Atenazar significa sujetar con fuerza, como unas tenazas, ¿de acuerdo? A sujetar algo fuerte, ¿no? Tú puedes atenazar, por ejemplo, un tornillo o un cable o un alambre, ¿sí? Atenazar. Pero también atenazar tiene un doble sentido. Significa que estás preocupado, torturado o afligido por algo, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la frustración atenazaba sus pensamientos, ¿sí? El miedo a perder a su hijo atenazaba su ánimo, es decir, te afligía, te provocaba dolor, te frustraba, ¿sí? ¿Vale? Te preocupaba. Eso es atenazar, ¿de acuerdo? Tú puedes decir, no te sientas atenazado. En un lenguaje coloquial no utilizamos este tipo, ¿vale?, de expresiones, pero en un lenguaje novelista como este o incluso periodístico sí es posible que encontréis esta expresión, ¿de acuerdo? Alicates. Los alicates de hecho es eso. Es una tenaza que es un poco más pequeña y que sirve para sujetar cosas. Y ahora pensemos cómo Carolina describe aquí, en voz del protagonista, cómo sentía él ese reuma, que él decía como si atenazara, ¿sí? Como si le cogiera por las noches, lo estuviera apretando como unos alicates. Imaginad el dolor que debía sentir esta persona por culpa del reuma, que tenía esa sensación. Celda. La celda, en latín, viene del latín cella, quiere decir una habitación pequeña. Las prisiones, los conventos, incluso otra serie de construcciones donde hay compartimentos, habitaciones muy pequeñas, esos son celdas. Y las celdas en las prisiones sabemos que se compartían, o sea que todavía había menos espacio. Las celdas son esas habitaciones pequeñitas con lo justo.
Una ventanita a lo mejor, con suerte, para ventilar, la camita, sí, una cama para descansar y el baño. Ya está, no hay nada más. A lo mejor sí un pequeño escritorio, etc. Pero las celdas en las prisiones son eso, son habitaciones pequeñas. Sinónimos que te pueden ayudar: calabozo, camarote, aposento, cámara, son palabras que se asemejan a celda. Dicharachero. Dicharachero es una palabra que es muy divertida, de hecho, y significa eso. Una persona dicharachera es una persona que tiene una conversación siempre muy animada, que es muy ocurrente, que es divertido, es ese típico amigo o ese típico cuñado que siempre tiene una salida simpática, divertida, y que nos encanta que esté en las reuniones familiares o en las fiestas, porque sabemos que la diversión está asegurada. Estoy convencido que tú tienes un amigo o una amiga, un conocido que es dicharachero, que tiene esa labia, que tiene esa facilidad para explicar y amenizar cualquier cosa. Bien, seguimos. En otro tiempo no hubiera temido al frío, pero ahora ya estaba viejo y tullido. No tenía fuerzas para enfrentarme con el exterior. Antes era distinto, le dije. La gente te echaba una mano, ahora pasan de largo deprisa, como si estuvieras apestado. Hubiera temido. Hubiera temido es el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, pero lo que viene a decir hubiera temido hace referencia a una acción anterior, a una acción que ya no tiene remedio. De hecho, aquí en este contexto hubiera temido lo podríamos también equiparar al condicional compuesto, habría tenido, es decir, no habría temido al frío o no hubiera temido al frío. Se pueden equiparar, estamos diciendo exactamente lo mismo. Y es que eso, en otra época antes, esto no le hubiera pasado, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora él ya se siente enfermo, mayor, tullido. La palabra tullido quiere decir, es un adjetivo, viene de tullir, y tullir quiere decir que pierdes el movimiento o bien de tu cuerpo o de una parte de tu cuerpo. Una persona tullida es una persona que por edad, por vejez o por a lo mejor algún accidente ha perdido la movilidad en alguna parte de su cuerpo. Y esta persona, este señor, se siente así, viejo y tullido, ya no se puede mover con facilidad ni con agilidad, está mayor. Te echaba una mano. La gente antes te echaba una mano. Echar una mano, aquí tenemos una de esas locuciones verbales de los muchos usos que tiene el verbo echar, y echar una mano significa ayudar, socorrer, ¿de acuerdo? También seguramente habéis escuchado echar un cable, echar una mano o echar un cable, ¿de acuerdo? De una punta a otra significa eso, que te ayudo. Tú estás aquí, yo aquí, te echo un cable para ayudarte. Bien, él se lamenta de eso, de que la gente hoy en día ya no te ayuda, ya no te echa una mano, ¿de acuerdo? Bien, utiliza esta expresión. De hecho, es muy coloquial y la usamos muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, puedes decirle, oye, ¿me echas una mano con la mudanza? O mi hermano siempre me echa una mano con las matemáticas porque me cuesta mucho. Apestado. Apestado es el participio de apestar, pero no solo de peste, viene en realidad de la enfermedad ya erradicada, que sobre todo que era muy común en la Edad Media, que es la peste. La peste era una enfermedad muy contagiosa. Cuando decimos apestado, cuando se describe o se utiliza el adjetivo apestado, quiere decir que podía contagiarte una enfermedad. Sin embargo, aquí, hoy en día, si escuchas la palabra apestado, no significa eso, no quiere decir que te vaya a contagiar una enfermedad. Significa, siempre se atribuye de manera peyorativa, de manera despectiva, a personas que han sido marginadas de la sociedad, ¿vale? Él se sentía así, apestado, marginado de la sociedad, no se acercaba a la gente a ayudarte, como un apestado, como se hacía con la gente que tenía la peste en la Edad Media, se los marginaba. Seguimos. Al día siguiente
yo tendría que abandonar la prisión. Por más que le rogué al director que me dejara hasta el fin de semana, él no quiso irme. Estaba empeñado en que saliera. Dijo que era la ley y el reglamento y algunas cosas más que no entendí. El guardián entraba varias veces al día en mi celda. Rogué, aquí he marcado la palabra, el verbo rogar, rogué. Rogué quiere decir suplicar, quiere decir pedir con mucho ahínco, pedir de manera insistente, ¿sí? Rogar, ponerte de rodillas y suplicar. Por favor, déjame quedarme hasta el fin de semana. ¿Sí? Nos podemos imaginar a ese pobre preso mayor suplicando para que le dejaran el fin de semana, ¿vale? Como he dicho, sinónimos que pueden ayudarte puede ser eso, rogar, suplicar, implorar, pedir, ¿no? Pedir con mucha fuerza. Estaba empeñado en. Estaba empeñado en, empeñarse en, también lo utilizamos con pronombre, ¿de acuerdo? Con pronombre pronominal, empeñarse, quiere decir que tú tienes un objetivo en tu cabeza y insistes en eso con mucho tesón, con mucha fuerza. Tú vas a seguir tu objetivo hasta el final. Por ejemplo, ella estaba empeñada en aprobar el examen, ¿sí? O se empeñó en cambiar los muebles de la casa, se empeñó y lo hizo porque lo tenía en su cabeza y como lo tenía claro, lo hizo. Quiere decir eso, que realmente tú quieres una cosa con mucha dedicación y que hasta que no lo consigas no vas a parar, hay que empeñarse, ¿vale? Sinónimos, empecinarse, obcecarse, obstinarse o perseverar. Perseverar como tú, perseverar aprendiendo español, ¿de acuerdo? Tienes que empeñarte. Reglamento. El reglamento no es más que otra cosa que una colección de normas que hay que seguir. El reglamento es eso, reglas, ¿vale? El reglamento. Es la normativa, es el ordenamiento, es el estatuto, por ejemplo. De hecho, casi todas las cosas se rigen por un reglamento. Una comunidad de vecinos, un equipo de fútbol, por ejemplo. En el reglamento decía que los futbolistas no podían jugar sin su uniforme, ¿no? ¿Sí? Si no tenían su uniforme, no podían jugar porque estaba en el reglamento. Hay que seguir las normas del reglamento. Guardián. El guardián es esa persona, en este caso de la prisión, pero un guardián puede ser cualquier persona que se dedica a guardar, a vigilar o a cuidar algo. Sí, puede ser el guardián de un edificio, el guardián de una discoteca, en este caso el guardián de una prisión. Seguimos. Siempre me pareció el más humano de los empleados y hasta decían que ayudaba a algunos reclusos con dinero de su bolsillo. Eso ya no lo sé con seguridad. Es una buena persona, decían todos los compañeros. Vivía cerca y de mañana su esposa y un niño pequeño lo acompañaban hasta la cárcel. Luego ella le llevaba a mediodía una fiambrera con comida y los oíamos hablar. Al niño lo vi muchas veces. Era un chiquillo muy gracioso. Tenía los ojos azules y unos rizos dorados. Bolsillo. La palabra bolsillo no es más que el diminutivo de bolsa o bolso. Y el bolsillo es nada más y nada menos que este pedazo de tela, por ejemplo, que tenemos en las chaquetas, en los jerseys, en los pantalones y que tienen una abertura. De hecho, a mí me encantan los bolsillos, me fascinan porque son muy útiles. Los podemos utilizar para guardar monedas, un bolígrafo, el teléfono móvil. Yo intento llevar siempre cosas con bolsillos porque son muy útiles. Fiambrera. La fiambrera viene de la palabra fiambre. Fiambre en español quiere decir esos embutidos, ¿no? El proceso de cocción para tener embutidos como por ejemplo la mortadela, el jamón dulce, todo eso son fiambres. De ahí viene la palabra fiambrera. Pero es que fiambrera lo que quiere decir es ese recipiente que se cierra herméticamente para guardar comida.
y nos imaginamos a esa mujer amorosa que le llevaba cada día, ¿no?, la fiambrera con su comida al guardián. Seguro que utilizas fiambreras, porque creo que es una cosa que no falta en ninguna casa, fiambreras o tuppers para guardar y transportar comida, o al trabajo, o a la universidad, o al instituto, o donde sea. Las fiambreras las necesitamos. Seguimos. Chiquillo o chiquilla. Chiquillo es el diminutivo de chico, pero quiere decir niño pequeño, o tenemos otros sinónimos como crío, muchachito, infante, pequeño, chaval, ¿sí? Un chiquillo es eso, un niño pequeño, un niño joven, pero más bien pequeño. Mira ese chiquillo, mira ese chiquillo. De hecho, a veces utilizamos también chiquillo para expresar lo opuesto. Cuando una persona es inmadura, ¿sí?, ¿de acuerdo?, ya es adulta y actúas como un chiquillo. Oye, por favor, no seas chiquillo, madura ya, ¿vale? Eso es chiquillo. Rizos dorados. Los rizos son los bucles del pelo, ¿de acuerdo? Son esas ondas, el pelo encrespado, y además aquí Carolina Dafne utiliza el adjetivo dorados. Dorado no es más, proviene de la palabra oro, es el adjetivo de oro, el color del oro, rizos dorados, y nos imaginamos ese pelo de ese niño, ¿no? Ese pelo que seguramente era voluminoso, amarillo, potente, dorado, precioso, y que seguramente flotaban, ¿no? Si esos rizos dorados flotaban mientras ese niño, ese chiquillo correteaba por allí, por la prisión, acompañando a su padre. En verano, su madre lo llevaba a bañarse en el río. Fue allí donde yo lo conocí. El padre y yo habíamos hecho amistad. Me preguntó por mi familia y mis cosas, y como no quise contestarle, él me estuvo contando cosas de su niñez. Aquella mañana, la última de mi estancia en la cárcel, sentí que abría la puerta de la celda con llave. «Puedes marcharte», dijo. «¿Y si no quiero?» «Y si no quieres, también te vas a marchar. Son órdenes del director». Mis cosas, mis cosas. Aquí solamente tenemos el posesivo mis y cosas, pero esta expresión la usamos muchísimo para generalizar todo lo que tiene que ver conmigo, con mis cosas personales, con mi vida personal. Mis cosas pueden ser tanto familiares como materiales, ¿no? Por ejemplo, alguien que entra a tu habitación y dices, «Hey, no toques mis cosas», o «no te metas en mis cosas», ¿sí? «¿Qué te pasa hoy? Estás un poco triste». «No importa, no te metas en mis cosas». Generalizamos todo aquello que tiene que ver contigo. Niñez. Niñez viene de la palabra niño y creamos el sustantivo niñez, que es la infancia, todo lo que tiene que ver con la primera infancia de las personas, de los seres humanos, y que se extiende hasta la pubertad. La niñez, la infancia, es esa época, pues debería ser la más feliz de tu vida, donde no eres muy consciente de nada. La niñez, hay que disfrutar y que los niños disfruten de su niñez, sin quemar etapas, disfrutar de su infancia, de su niñez. Estancia. La estancia es la permanencia, es tiempo, se refiere al tiempo en el que tú permaneces en un sitio, en un lugar, ¿no? Por ejemplo, durante mi estancia en Nápoles pude disfrutar de una comida, de una pizza maravillosa, buenísima, ¿sí? La estancia es ese periodo de tiempo que es corto, normalmente es corto, caduco, se acaba, no es permanente, ¿de acuerdo? Podemos, por ejemplo, utilizarlo también, yo qué sé, durante mi estancia en las vacaciones pudimos estar en un hotel chulísimo, ¿sí? Es ese tiempo que es, como dice la palabra, temporal, que acaba, ¿de acuerdo? Puedes marcharte. Esta perífrasis modal, esta perífrasis es una perífrasis que es de prohibición, tiene una doble finalidad. Por un lado, prohibir, y por otro lado, dar permiso. Es decir, tú puedes, por ejemplo, cuando pides permiso para algo, ¿puedo abrir la ventana? Es que tengo calor. Puedo abrir, siempre con infinitivo. Tú pides permiso y se te da permiso. Sí, claro, puedes abrir
abrir la ventana. Pero también puede ser prohibición. No, no puedes abrir la ventana, ¿sí? ¿Vale? No puedes hablar tan alto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta perífrasis modal la podemos utilizar para expresar, por un lado, tanto eso, prohibición como pedir permiso de las cosas. Por ejemplo, ya puedo mover el brazo, también puedo expresar que ya he conseguido algo, o puedes venir cuando quieras, te doy permiso, puedes venir cuando quieras. O podrías haber llamado, poder haber llamado, también estás sugiriendo algo, te sugiero, ¿no? Podrías haber llamado. O no puedes venir más, no puedes, aquí es prohibición. No puedes estar más tiempo aquí, solo por un atraco callejero. ¿No podría aguardar al final del invierno?, pregunté. Hace frío ahí fuera y no sé si podré resistirlo. Él me miró con sus ojos azules. Lo siento, dijo, pero tienes que irte. Me parecía inútil discutir. Era un funcionario honrado y no había forma de convencerlo, y menos de sobornarlo. Así era de bueno. Atraco callejero. El atraco callejero es asaltar, ¿vale? Es ese delito en el cual se asalta con propósito de robar, ¿sí? Con la intención de robar a alguien. Hay muchos tipos de atracos, hay atracos menores como este, por eso el adjetivo que le acompaña es callejero, porque es todo lo relativo a la calle, ¿sí? Un atraco callejero es lo típico, robar carteras, robar bolsos, ¿de acuerdo? Son esos atracos pequeños y nos imaginamos a este pobre hombre que lo que cometió fue un atraco callejero seguramente para poder comer ese día, ¿no? ¿Vale? Son pequeños atracos, no es lo mismo que un atraco a un banco. Esto ya no sería un delito menor, ¿de acuerdo? Es un atraco callejero, de la calle, pequeño. Aguardar. Aquí aguardar quiere decir esperar, ¿vale? Esperar. A que llegue alguien, a que suceda algo. En el lenguaje coloquial no solemos utilizar aguardar, se utiliza en un lenguaje más formal, ¿vale? Pero aquí lo que está pidiendo es esperar, poder aguardar, poder esperar a que llegue la primavera, a que llegue el buen tiempo para sobrevivir en la calle, ¿de acuerdo? Inútil discutir. Aquí el adjetivo inútil significa no útil, inútil, que no sirve para lo que queremos, pero está dentro de esta locución, inútil discutir. La solemos utilizar con un infinitivo cuando realmente ponderamos, hacemos fuerza que esa acción no vale la pena, ni te molestes, no vale la pena que lo hagas. Era inútil discutir, es decir, aunque quisiera, aunque hubiera discutido, sabía que iba a perder, que no le iba a hacer caso. Por lo tanto, esta locución verbal es muy interesante, ¿sí? Podemos usarla en muchos contextos. Por ejemplo, era inútil pensar que llegarías temprano, porque siempre llegas tarde, ¿sí? Es algo en lo cual ponemos y exageramos que ese verbo es impensable que se realice. Funcionario. Funcionario es toda aquella persona que desempeña un cargo público, un trabajo público, ¿vale? Para las personas, como un funcionario de prisiones, un funcionario de un ayuntamiento, de correos, son personas que tienen cargos públicos. Honrado, que procede de honradez, es decir, del sustantivo honradez, el adjetivo es honrado, honrada. Son esas personas que sabes que van a ser siempre súper sinceras, súper leales, sinceras, no te van a mentir, no te van a engañar, no te van a estafar, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo era una persona muy honrada, nunca engañó a nadie, ¿de acuerdo? Es ser eso, sincero, leal, ¿vale? Sobornarlo. Sobornar y el pronombre lo. Quiere decir dar dinero, ¿sí? O alguna cosa, regalos para conseguir alguna cosa, pues eso, de manera ilícita, ¿vale? En la historia de la humanidad sabemos que hay grandes historias sobre los sobornos que son eso, para conseguir favores, conseguir cosas, ¿no? Típica, ¿no? Película de detectives y luego pues se entera que habían sobornado a la policía y que por esos sobornos el delincuente se había podido escapar. Sobornarlo.
Aquí lo utilizamos con el pronombre de objeto directo porque se refiere a él, al guarda, sobornarlo. ¿Cuánto más? Que yo no llevaba una sola moneda en el bolsillo. Toma tus cosas, dijo él. La vi brillar en su mano. Era una navaja pequeña, casi un mondadientes. A un niño lo hubieran dejado jugar con ella. Toma, dijo, no te la olvides, te puede servir. La cogí de su mano. ¿Cuánto más? Aquí esta locución, ¿vale? Conjuntiva, que usamos cuánto y el adverbio más, en realidad no la usamos tampoco en un lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Recordemos que esto es un cuento precioso, es una novela, por lo tanto es lenguaje novelístico y lo que quiere decir es eso, es cantidad, proporcionalidad de algo, ¿no? Es decir, aquí el preso estaba diciendo, bueno, es que aunque quisiera sobornarlo, es que no tenía ni una moneda, es que ni siquiera tenía una moneda en el bolsillo, aunque hubiera querido, era imposible, porque no tenía ni una moneda. Quiere decir un poco eso, cuanto más que no tenía ni una moneda en el bolsillo, ¿de acuerdo? Nos sirve el cuanto más aquí es para dar énfasis y reforzar esa idea de que no tenemos, ¿de acuerdo? Moneda. Moneda no es más otra cosa que una pieza de metal. En su época era de oro, de plata o de cualquier otro metal que utilizamos para intercambiar cosas, para comprar las monedas. De hecho, estoy pensando que en aquella época la moneda sería la peseta. La peseta era la moneda que había en España en aquella época, o el duro, y no tenía el pobre ni una peseta en su bolsillo para poder darle al guarda e intentar sobornarlo. Brillar. Aquí el verbo brillar quiere decir emitir luz o reflejar luz. Por ejemplo, hoy el sol brilla muchísimo o las estrellas brillan. O metales preciosos, por ejemplo, wow, vaya anillo que llevas, cómo brilla, ¿sí? Y de hecho aquí Carolina utiliza con intención que brillaba en su mano, porque quiere focalizar. Esto es como una película, ¿no? Y de repente el foco, la luz, ¿vale? La luz, el foco de luz va hacia el personaje principal o hacia algo en particular y es como si se hubiera enfocado la imagen de la navaja. Quiere darle protagonismo de manera intencionada a esa navaja, ¿de acuerdo? Que acaba de descubrir que por muy pequeña que sea, sí, pequeñita, brillaba. Vamos a ver por qué. La navaja es ese cuchillo pequeño que se cierra, ¿sí? La hoja se cierra sobre el propio mango y que es muy útil a veces llevar una navaja si vas al campo a buscar setas o si quieres, yo qué sé, cualquier cosa, cortar algo de imprevisto, las navajas son muy útiles y se cierran, como hemos dicho, las navajas se cierran sobre su propia empuñadura, sobre su propia mango. Mondadientes. El mondadientes es un instrumento pequeño, ¿de acuerdo? Hoy en día usamos palillos de madera. ¿Qué es eso? Para mondar los dientes. Cuando hemos comido, por ejemplo, un buen entrecot, una buena carne y se nos quedan entre los dientes, pues eso, trocitos de carne, necesitamos mondar los dientes. Esos son los mondadientes y eran muy habituales en esa época. Hoy en día, si vamos a un bar, lo que pedimos es eso, un palillo, por favor, un palillo para mondarme los dientes. No pudo decir más, pero chilló. Un momento después, su ojo derecho se había convertido en una masa sanguinolenta. Lo siento, amigo mío, dije. Sabes que te aprecio de verdad, de veras, pero hace frío y no quiero salir. Hoy me han dicho que está muerto. Y aunque lo juro, nadie quiere creerme. Yo no quise hacerle tanto daño. No quise atentar contra su vida. Pero las cosas, algunas veces, se ponen así. Chilló. Chilló es sinónimo de gritar, gritar. Y chilló quiere decir, viene de hecho del lenguaje de la caza, de la cacería, porque es un llamador, es para reclamar la atención de los zorros, de la chilla. Lo que hace es imitar ese sonido y de ahí viene chillar, gritar, pero es gritar, ¿de acuerdo? Llamar la atención.
masa sanguinolenta. Una masa no deja de ser más que esa sustancia viscosa, una masa, ¿de acuerdo? Sanguinolenta quiere decir que echa sangre, ¿de acuerdo? Que echa sangre o que algo está rebozado o manchado de sangre o mezclado de sangre. Y aquí nos podemos imaginar realmente cuando atentó contra el pobre guarda y ese ojo derecho totalmente convertido en algo diferente a lo que es un ojo. Era sangre, sanguinolento, un adjetivo muy interesante. Aprecio. El aprecio es la estimación, el cariño, el amor hacia alguien, sí, pero se dice de corazón, te tengo mucho aprecio. Yo aprecio mucho a esta persona porque la quiero, es buena y me da mucha confianza. Apreciar, querer, es el afecto, el cariño, el amor hacia alguien. De veras. Esta locución de veras viene del latín y tampoco la usamos de manera habitual en un lenguaje coloquial, pero quiere decir simplemente de verdad. Te aprecio de verdad, ¿sí? Sinceramente, de verdad, de veras. Atentar contra su vida, atentar contra su vida. Atentar contra su vida es eso, es hacer, ejecutar, realizar alguna acción de manera ilícita, evidentemente algo que es ilegal, para hacer daño. ¿De acuerdo? Atentar contra. De hecho, este verbo atentar es un verbo que siempre va con la preposición contra, porque es contra algo, es litigio, es lucha contra algo. Atentar contra su vida. Él no quería atentar contra su vida. Y por último, se ponen así. Esa expresión coloquial, se ponen así, con el pronombre, es pronominal, ponerse así, lo que quiere decir, el así generaliza, ¿no? Realmente se está generalizando a una reacción, ¿no? Emocional, ¿vale? Por ejemplo, alguien se enfada de manera un poco desmesurada, un poco exagerada y dice, tranquilo, no te pongas así, no te pongas así. O cuando una situación vemos que está descontrolada, es que las cosas se pusieron así, se descontrolaron, se pusieron así y tuvimos que tomar una decisión, ponerse así. Bien, hemos llegado hasta este punto, ¿de acuerdo? En el que yo he querido expresarte y explicarte el vocabulario y las expresiones que considero que te pueden ser útiles y te pueden ayudar en tu aprendizaje, en tu día a día. Recuerda que es muy interesante volver a ver la historia, leerla e intentar tú sacar tus propios ejemplos, escribir tus propios ejemplos sobre estas expresiones. No te quedes solo con las expresiones aquí en el contexto del cuento. Intenta también aplicarlas a situaciones de tu vida diaria. El español, el aprendizaje de una lengua, en este caso el español, tiene sentido siempre y cuando le ves la parte práctica, donde lo puedes utilizar. Así que descárgate el PDF, ¿de acuerdo? De toda la historia del cuento Invierno, donde tienes toda esta explicación. También tienes los enlaces que he utilizado para explicar esta historia. Por un lado la RAI, por otro lado también del Instituto Cervantes, la biblioteca virtual del Instituto Cervantes, donde te puedes descargar el libro entero de Carolina Dafne, y así puedes tener historias donde ir practicando y leyendo en español. Recuerda, para el vídeo cuando lo necesites, vuelve a escuchar las expresiones, póntelo más despacio, no te frustres si no entiendes todo, no hace falta entenderlo todo. Lo importante es disfrutar de la lectura del cuento e ir intuyendo un poco ese lenguaje. Al final del PDF te dejo unos consejos que creo que te van a ser muy útiles, ¿de acuerdo? Sobre lo que yo creo que es importante en estos podcasts de historias cortas y sobre todo, no dejes de darle a like, suscríbete si no estás suscrito, dale mucho amor a este canal porque está hecho con mucho amor, compártelo si lo ves necesario y sobre todo nos vemos en la próxima historia aquí, nos volvemos a ver aquí, no te la pierdas. Hasta pronto.